rebeldes y carnales andan juntos, o carnales y rebeldes andan juntos. El capítulo 5 de Gálatas, el verso 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Rebeldes y carnales hacen un dúo muy bonito para el mundo. El espiritual siempre buscará al espiritual para hablar de las cosas espirituales. Pero el que le gusta las cosas de la carne, pues tratará de buscar a alguien que le acoteje, que se congracie con él para poderse apoyar en lo que tiene que ver en su vida desordenada. Pero yo creo que en esta noche nosotros, y yo estoy seguro que estoy hablando con hermanos muy ordenados, que conocemos al Señor y vivimos para Él y le servimos a Él. Pero por si de pronto hay alguno que le gusta vivir en ese ambiente del mundo, quiero decirles de que pare ya, que pare, porque no es la persona que vive en esa situación. De pronto está observando su vida muy agradable, como pensó Esaú. Pensar de que era mejor un plato de lentejas. Como decía alguien, un plato de lentejas. Y ese muchacho predicador decía que pareciera que Jacob le echó a ese plato de lentejas Maggi, un caldo rico, quién sabe a qué le supo el olor, que Saúl se emocionó. Pero vamos a mirar por qué nosotros tenemos que marcar diferencia en medio de un mundo que está en la situación más caótica de la vida. Al mirar entonces el panorama, miremos, hermanos, allí que veníamos hablando sobre la situación de ese acróstico de rebeldes y carnales, que es una persona que es retraer, extraviar, es una persona blasfemo, que estorba la obra del Señor, que vive en el libertinaje, no en la libertad que Cristo nos hizo, sino que le gusta vivir en el libertinaje. Libertinaje es cuando yo no tengo temor de Dios y creo que es libertad y que puedo hacer lo que yo quiera, y dice, no, para eso soy libre. No olvidemos que esa es la doctrina del señor José Luis Miranda, que es el que ha plantado el tema y la doctrina de creciendo en gracia, que no es otra cosa que crecer en desgracia, porque él dice, para siempre, con un solo sacrificio el Señor hizo perfecto y no hay que buscar nada más, no hay que orar, no hay que ayunar,
no hay que... ¡Viva la vida! Ese es el tema de creciendo en gracia. ¡Viva la vida! Que ya no hay nada más que hacer. Usted viva como quiera. Y dentro de todo eso, de ese marco de vida, entonces está el libertinaje. Dentro de ese marco de vida que pretende el señor José Luis Miranda, el famoso profeta de los de Creciendo en Gracia, viva la vida, haga de todo, pero no vaya a pecar. Es una palabra muy famosa, pero nosotros tenemos que entender que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué? Porque el Señor ha trazado, el Señor tiene un marco de santidad, un marco de su providencia, de su salvación, y es en ese marco nosotros nos dirigimos, que debemos de cambiar de pronto algunas metodologías para llegarle a la gente. Está bien, vamos a cambiar la metodología, pero vive mi Dios y guárdenos el Señor de cambiar los principios, lo establecido. Lo que Dios estableció no lo puede cambiar el hombre. Cuando el hombre quite esos fundamentos, entonces se volverá un grupo religioso más del montón, donde creerá que a Dios se le agrada de cualquier manera. Por eso, hermanos, el libertinaje es dar rienda suelta al apetito carnal. Al apetito carnal, y ese libertinaje lo lleva a cometer una cantidad de cosas, y de una manera muy disimulada, sea el predicador, sea el líder o sea quien sea, dice: tranquilos, 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 no ha pasado nada, siga. Y el hombre sigue cometiendo el pecado y dice: tranquilo, no pasa nada. Esos son pecadillos, porque ese es el tema, la doctrina de Creciendo en Gracia. Son pecadillos, son errores. Pero la Biblia no menciona pecadillos ni errores. La Biblia habla de pecado es pecado. La Biblia habla de una conducta dañina, habla de una conducta mala y habla de una conducta sana y santa. Y en ese término nosotros tenemos que aplicar y tenemos que andar, porque nosotros no podemos venir a cubrirnos con una brocha de santidad. Las brochas son muchas, la apariencia y la pintura cristiana que aparece por ahí son muchas, pero la autenticidad de la doctrina es una sola. Alabanzas al nombre del Señor. De ahí que todas las cosas me son lícitas, dice la Biblia, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, porque tenemos una mente, tenemos una voluntad y tenemos un conocimiento, y debemos de saber qué es lo malo. ¿A usted no le ha pasado que va a hacer algo y dice: hombre, me siento como mal? Y a veces decimos: hombre, yo no sé si, me parece que esto no está bien, porque hay una conciencia latente que le dice: tenga cuidado, porque hay que oír la voz. Volvemos a lo mismo. La voz de Dios. ¿La voz de qué? De la conciencia, la voz de la experiencia y la voz de la vida. Si no oímos esas cuatro voces, hermano, comamos y bebamos,
que mañana moriremos. Pero el que va para el reino de los cielos, el que va y está en espera de un acontecimiento que no tendrá reparos, ese acontecimiento de la venida del Señor tiene que ser muy diferente a lo que el mundo pretende y a lo que algunos predicadores tratan de aparentar en la vida cristiana. Quien quiere ir en este grupo de los que se van, deben de tener una conducta diferente. No dicen amén, pero por ahí es. Sigamos. Los rebeldes tienen algo que tiene que ir de la mano con el rebelde, y es la desobediencia. El desobediente, quien incumple una ley o una orden, quien se le ordena algo, pero dice, ¿qué va? Yo soy yo y yo me mando. Y algunos pretenden ser señores de sí mismos y se dan el lujo de decir, no, yo soy. Y de malas. Pero hay gente que aunque ha dicho que de malas, están en la cárcel. Hay gente que ha dicho de malas allá a ellos, pero están pagando condena. Hay gente que aunque pretenden decir yo no obedezco, pero han tenido que someterse a una cantidad de cosas, porque hermanos, la Biblia no se equivoca cuando nos enseña cosas. Y máxime cuando un hombre conoce la palabra de Dios y se va en contravía de la palabra de Dios, llega a tener momentos difíciles en la vida, porque hermano, Dios nos ha dado pautas. ¿Quién dice que ese semáforo que está ahí en la esquina, aunque no habla, aunque no tiene un fusil, aunque no tiene una representación animada, pero pasas en rojo? Es una ley escrita, una ley que está puesta en una esquina. Pero ¿qué hace que se respete esa señal? No respete esa señal y será muerto. Ahí mismo en esa esquina han habido muertos porque no han respetado una señal, porque creen que aunque es una señal que está puesta allí, pero hermanos, las leyes se hicieron para respetarla. Pero si no le pasó nada, no se murió, pero viene el policía y entonces venga, su papel, su pase, todo. Y por haber cometido la infracción, ¿qué le pasa? Pero es que era un simple semáforo, era un bombillo que alumbraba allí en rojo, en verde. Pero vaya, haga algo, ¿verdad? Tenemos leyes silenciosas. Y asimismo la ley de Dios a veces es silenciosa, pero también a veces nos habla a la conciencia. La ley de Dios a veces espera a ver, porque la Biblia dice que Él es paciente, Él es misericordioso, pero por ser paciente y misericordioso no quiere decir que el bombillo esté apagado. Hay una luz que alumbra, que te dice, anda por el camino. Y esa luz está establecida en la palabra de Dios que dice, lumbrera es a mis pies tu palabra y es lámpara para que lo cojo no se salga del camino. Esa lumbrera, esa antorcha, esa luz es para que le pongamos cuidado y no empecemos a vivir de acuerdo a cuando la Biblia dice detén
tu pie de la casa de tu vecino. ¿Por qué lo dice? Para que no tenga problemas. Cuando la Biblia dice, cuídate, esa expresión nosotros a veces se la aplicamos a la mujer. La Biblia dice, cuídate de la que duerme a tu lado. Y decimos, sí, es que tengo que cuidarme de la esposa. Mire cómo le dice la Biblia que tengo que cuidarme de la esposa. Pero no quiere decir solamente eso. Cuídate. Esta carne, duerme a tu lado, ahí duerme. ¿Y qué es lo que pide la carne? Carne. ¿Qué es lo que pide la carne? Placer. Y esa es la que nos lleva a la rebeldía, esa es la que nos lleva a ser divertidos, esa es la que nos lleva a ser desobedientes. La palabra de Dios dice esto, allá dicen aquello, el pastor dice esto, el hermano diácono dice esto, la hermana predicó una palabra, pero hacemos oído sordo. Pero cuando menos pensamos, esa palabra nos resuena por allá. Si hubieras escuchado la palabra, no te hubieras. Eso era lo que yo decía una ocasión de una muchacha que le decía, hermana, vea, tenga cuidado. No se deje, porque se enamoró de un chofer, de un camionero. Y yo le dije, vea, camionero, que no tenga como mínimo 3 mujeres. Hablando de los mundanos, porque yo creo que hay camioneros cristianos, pero mis respetos para los camioneros cristianos. Pero el hombre que no conoce a Dios como camionero, el que no tenga como mínimo 3 mujeres, no es chofer. Y si no barre la casa con las mujeres, no es chofer. Y si no juega fútbol con ella, no es chofer. Y le dije todo eso a la muchacha. ¿Y sabe qué me dijo ella? Que era que yo estaba enamorado de ella. Dije, bueno, hasta ahí. Vaya en paz. Y después lloraba. El hombre se la llevó, claro. Y después lloraba la muchacha y terminó fue en la prostitución. ¿Por qué? Porque cuando uno va en contravía de la palabra, cuando uno dice, no, eso fue a fulano, pero a mí no me toca, eso es poner por debajo la palabra, la enseñanza. Oíd, hijos míos, la enseñanza y la instrucción. Átala a tu cuello. Escríbela en la tabla de tu corazón y será medicina. Porque cuando la palabra de Dios se instruye y se pone en el corazón y la mente, será feliz, será guardado, será protegido. Pero cuando yo me vuelvo rebelde, me vuelvo desobediente y creo que a mí no me cae, no, ¿cuándo a mí me va a caer eso? Hermano, nadie que se ha ido en contra de la palabra de Dios le ha ido bien. Termina siempre diciendo, hermano, no le hice caso a la palabra de Dios. Y vea, siempre uno escucha eso, hermano. Si yo hubiera escuchado el momento cuando se me dijo esto y esto, pero ¿quién lo mandó a no escuchar? Porque siempre hay, como decía mi esposa, cuando le dice, hermano, eso está muy ligero para que se casen. No, eso ya está orado. Eso ya está orado. Vamos para adelante. Y toman las cosas así, pero es porque hay desobediencia. Y cuando uno es desobediente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores,
y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes ¿a quiénes? A los padres, ingratos, impíos. Esa desobediencia ha llevado a más de uno a fracasos. La desobediencia nunca ha tenido buen fin. Y el Señor le dice, a veces dicen, bueno, ¿y por qué toma tanto a veces los textos que ya? Pero hermano, es que yo me pongo a observar todo lo que Dios le dice a un hombre cuando dice, yo tengo que ir a maldecir a Israel y le dice el Señor, no vas a ir. Y si vas a ir allá, no vas a maldecir, sino a bendecir a Israel. Él dice, no, yo tengo que ir porque ya me obedecieron. Y solamente veía en la mente un signo de dinero. Pero si vas a ir, vas a bendecir. Y él dijo, no, me voy. Y se montó en su cabalgadura y se fue. Pero ese testarudo, terco, ese desobediente iba, pero empecinado a maldecir a Israel, y dijo lo que es, pero no sabía que Dios lo iba a meter por un callejón. Y que le tenía preparado una zanja, un canalón muy grande, donde solo cabía la mula. Y el terco ese sigue insistiendo. Pero aquí no hay tercos esta noche. Gracias a Dios, porque aquí hay obedientes a la palabra. Pero ese terco se metió y se fue. Y allá se le para el ángel. Y se le paró al frente a la mula. Y cuando la mula lo ve, empieza a retroceder. No podía voltear porque no había para dónde voltear, pero empieza a retroceder. Y el hombre terco empezó a darle a la mula, y la mula no le seguía camino, hasta que de tanto golpearla hizo que la mula le hablara. Hermano, ¿cuántas veces Dios tendrá que usar una manera difícil para hablarle a uno por la terquedad, por la desobediencia, por su manera de actuar, por la manera de vida cristiana? Y siempre tendrá Dios que tratar fuerte. ¿Y por qué no le pegaría el Señor el golpe al hombre en vez de a la mulita? Hombre, porque Dios es grande en misericordia, no queriendo que nadie se pierda. Y por eso es que a veces la desobediencia lleva a que el hombre cometa muchas cosas. Y algunos se pegan de un texto y dicen, bueno, y si Dios sabía que Adán iba a desobedecer allá en el huerto del Edén, ¿por qué lo puso? Si Dios sabía que iba a pecar, ¿por qué lo colocó allí? Hermanos, Dios no colocó a Adán ni a Eva como dos seres irracionales. Nótese bien que la Escritura dice que Dios colocó al hombre en el huerto del Edén, y luego me parece a mí algo extrabíblico. Me parece ver a Dios con Adán caminándolo, paseándolo por todo el Edén, llevándolo, y a un lado la mujer, y diciéndole, vea, Adán, de todo árbol, mírelos todos, de todo árbol que hay aquí, te he dado para que comas, de todo árbol.
Y Adán empezó a observar todos. Imagínense que le dice, de todos los árboles que hay aquí, te los he dado para que coman. No le dio uno y no varios. Pero el hombre es tan agalludo que se pegó del que le había dicho que no, teniendo tantos. Pero le dice, vea, este que está aquí, y me parece ver a Dios diciéndole, vea Adán, este que está aquí, mírelo bien, de este no vayas a comer, porque el día que comas de él, morirás. No es lo que te dijo la serpiente, porque eso la serpiente se pegó para decirle, eso es mentira de Dios. Porque sabe Dios que el día que comas de ese árbol, seréis como dioses, seréis como Él, sabiendo el bien y el mal. Entonces Adán no fue puesto allí como para que fuera carne de cañón. Dios lo colocó a sabienda y le dijo, vea, este no lo coma. Alguien piensa que ese árbol que estaba en el medio era malo. No, Señor. Lo que Dios tiene en medio de su pueblo, y Él está en medio de su pueblo, Él está aquí en esta noche. Él siempre quiere habitar en medio de nosotros. Pero una cosa sí, nadie pretenda adelantársele a Dios. Porque las cosas secretas pertenecen a Él. Pero Adán y Eva pensaron no. Y el diablo dijo no, el día que comas serán abiertos vuestros ojos y vuestro pensamiento y seréis como dioses. Querían ser dioses, pero no hijos de Dios. Hermano querido, la desobediencia nos llevó a una condición que afectó lo eterno, afectó lo interno y afectó lo externo. La desobediencia del hombre nos afectó de gran manera. Repita conmigo, afectó lo eterno, afectó lo interno y afectó lo externo, porque afectó nuestra salvación, afectó nuestra vida, la relación con Dios, y afectó lo externo, que es la enfermedad y el problema. Y por eso hoy en día, por la desobediencia, y ahora todavía hay rebeldes que piensan que eso no es así. Pero déjeme decirle, los rebeldes y carnales andan ¿qué? Juntos. Hacen un dúo. Y ellos mismos se trovan, ellos mismos se acompañan, ellos mismos se alientan y ellos mismos se dan ánimo. Y ellos mismos se dan aplausos, porque ellos viven de acuerdo a su mente carnal, a su vida, pero no quieren tener relación con Dios. Que el Señor nos ayude